¿Cómo están, jóvenes? Bienvenidos a la clase de formación y orientación laboral, con el tema la seguridad social y la representación de los trabajadores en la empresa. Para esto vamos a ver lo que se llama nómina, también conocido como roles de pago. Es un documento que justifica el pago del salario. En este documento se expide mensualmente y debe contener conceptos de los montos salariales y descuentos. Las empresas deberán descontar el 9.35 de aporte del empleado al IES y otras retenciones que correspondería aplicar. Así el salario neto o líquido que recibe el trabajador se obtiene restando el importe de los descuentos a sus percepciones totales. El salario tiene la misión de procurar la manutención del trabajador y su familia. Por ello, el Código de Trabajo contiene normas tendientes a garantizar su cobro y protegerlo. Entre las normas que el Código del Trabajo garantiza, tenemos el lugar y persona que cobre. ¿Qué quiere decir esto? Que los sueldos y salarios deberán ser pagados directamente al trabajador o a la persona por él designada y en el lugar donde preste sus servicios. Tenemos la moneda en curso legal. Quiere decir que la remuneración del trabajo no puede ser pagada en vales, fichas u otros medios que no sean monedas de curso legal y tampoco en periodos que excedan de un mes. Tenemos el crédito privilegiado de primera clase, lo que el empleador adeude al trabajador por salarios, sueldos, indemnizaciones y pensiones jubilares constituye crédito privilegiado de primera clase. Tenemos la retención limitada de la remuneración. Esto quiere decir que el empleador podrá retener el salario o sueldo por cuenta de anticipos o por compra de artículos producidos por la empresa, pero tan solo hasta el 10% del importe de la remuneración mensual. Tenemos también la inembargabilidad de la remuneración. ¿Qué quiere decir esto? Que la remuneración del trabajo será inembargable, salvo por el pago de pensiones alimenticias. Otra norma que tenemos, garantía para embarazadas. Quiere decir que no cabe retención ni embargo de la remuneración que perciban las mujeres durante el periodo de 2 semanas anteriores al parto y 6 semanas posteriores al mismo. Tenemos el derecho a la remuneración íntegra. ¿Qué quiere decir esto? Que en los días de descanso obligatorio los trabajadores tendrán derecho a su remuneración íntegra. También tenemos condena al empleador moroso. Quiere decir que el empleador que no hubiera cubierto las remuneraciones que correspondan al trabajador durante la vigencia de las relaciones de trabajo puede ser condenado al pago del triple del equivalente al monto total de las remuneraciones no pagadas del último trimestre adeudado. Y por último tenemos el pago en días hábiles. Quiere decir que el salario o sueldo deberá abonarse en días hábiles, durante las horas de trabajo y en el sitio del mismo, quedando prohibido efectuarlo en lugares donde se expendan bebidas alcohólicas o tiendas. Por ejemplo, el jefe no les va a pagar ahí en una tiendita o en un bar, sino les va a decir, ya, oye, ponte la comidita, ponte eso. No, debe ser pagado en los lugares de trabajo. Vamos ahora a hablar sobre el Seguro Social General. El Seguro General Obligatorio forma parte del Sistema Nacional de Seguridad Social y como tal su organización y funcionamiento se fundamenta en los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad y equidad. La seguridad social es un derecho irrenunciable. En el Ecuador el Seguro Social está administrado por el IES. ¿Quiénes están obligados a solicitar el Seguro General Obligatorio? Todas las personas que perciban ingresos por la ejecución de una obra o la prestación de un servicio físico o intelectual, con relación laboral o sin ella. Por ejemplo, tenemos el trabajador en relación de dependencia, tenemos el trabajador autónomo, el profesional en libre ejercicio, el administrador o patrono de un negocio, el dueño de una empresa unipersonal, el menor trabajador independiente,
y los demás asegurados obligados al régimen del seguro general obligatorio, en virtud de leyes y decretos especiales. Vamos ahora a ver lo que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es una entidad pública descentralizada, creada por la Constitución Política de la República, cuyo objetivo es la prestación del seguro general obligatorio en todo el territorio nacional. Su misión es la de proteger a la población urbana y rural con relación de dependencia laboral o sin ella. Vamos a ver ahora las prestaciones que cubre el IES. Tenemos, por ejemplo, como primera la enfermedad común. Para esto se necesita un mínimo de 3 aportaciones. Aquí tiene asistencia médica, quirúrgica, hospitalaria, farmacéutica y dental. Además, otorga un subsidio a partir del 4º día de incapacidad. Otra prestación que cubre el IES es la de maternidad, con 12 meses de aportaciones ininterrumpidas, es decir, seguidas anterior al parto. Aquí tiene asistencia obstétrica, prenatal, de parto, ¿sí? Además, otorga un subsidio equivalente al 75% de la remuneración durante las 2 semanas anteriores al parto. También presta el servicio para la invalidez. El afiliado activo debe tener 60 aportaciones, o también el afiliado cesante con 120 aportaciones. Comprende aquí una pensión por no estar en capacidad de trabajar por causa de enfermedad. Si se produce antes de completar las aportaciones de ley, no recibirá esta prestación. Otra prestación es en caso de muerte, Montepío. Aquí debe tener 60 aportaciones. ¿Qué es esto? Es una pensión que se entrega al viudo o viuda que haya vivido a cargo del afiliado o afiliada. Esto también incluye los hijos menores y en algunos casos a los herederos. También tenemos la prestación de cesantía, que debe tener 24 imposiciones. Esto comprende una cuantía que se le otorga al trabajador cuando está desempleado al menos 60 días. El monto de prestación se computará de acuerdo al fondo de cesantía acumulado en la cuenta del afiliado. Otra prestación que es por riesgo de trabajo. Esto va ya desde el día que inicia la afiliación del trabajador. Cubre los accidentes de trabajo, protege al afiliado y empleador mediante programas de prevención de los riesgos derivados del trabajo. Otra prestación que cubre el IES es en caso de vejez, con 480 aportaciones para recibir una pensión equivalente al 100% sin límite de edad, o con 120 imposiciones mensuales recibirá una pensión del 50% a los 70 años. Listo. También tenemos el auxilio para funerales, con un mínimo de 6 imposiciones mensuales dentro de los últimos 12 meses anteriores al fallecimiento. Incluye cofre mortuorio, servicio de velación, carroza, servicio religioso y cremación. Aquí serán beneficiados los derechohabientes de Montepío por viudez y orfandad. A continuación, mi compañera Paola Machado les va a hablar sobre el contrato colectivo de trabajo. Gracias. Gracias. Continuamos entonces con la representación de los trabajadores en la empresa. Veamos, antes de iniciar, una breve historia de la organización sindical. Recordemos que la clase trabajadora, valiéndose de los derechos sociales, ha alcanzado grandes conquistas laborales, como se establecen los derechos individuales y los derechos colectivos del Código de Trabajo. Así, por ejemplo, con la revolución industrial se produce la formación de masas en las grandes fábricas. Surge así un factor poderoso de la unión por la defensa entre la clase obrera.
Posteriormente aparece un tipo de organización llamado mutualista, que consistía en la unión de trabajadores con el propósito de ayudarse en caso de enfermedades, para lo cual sus miembros aportaban una cuota que servía para el fondo mortuorio. Aparecen luego organizaciones de tipo revolucionario, de carácter socialista, que dan origen a la concesión del derecho de asociaciones. Es así que surge el reconocimiento legal de las organizaciones sindicalistas, con el propósito de la defensa de la clase trabajadora y de resolver sus problemas en un marco de igualdad frente a los patronos o empleadores. Veamos lo que establece el artículo 220 en el Código de Trabajo. Textualmente, este artículo dice: el Código de Trabajo establece que el contrato o pacto colectivo es el convenio celebrado entre uno o más empleadores o asociaciones empleadoras y una o más asociaciones de trabajadores legalmente constituidas, con el objeto de establecer las condiciones o bases conforme a las cuales han de celebrarse en lo sucesivo entre el mismo empleador y los trabajadores representados por la asociación contratante, los contratos individuales de trabajo determinados en el pacto. Veamos cuáles son los tipos de asociaciones. Tenemos entonces los sindicatos. Estos aparecen en la primera década del siglo XIX en Inglaterra. Agrupar trabajadores de una misma profesión para defender sus intereses comunes, mejores condiciones de vida y de trabajo, y se reagrupan en federaciones, confederaciones y centrales obreras. En cambio, los comités de empresa se asocian los intereses del patrono y de los trabajadores. Así, el patrono destina fondos para el beneficio social de estos asociados y los trabajadores intervienen en la vida de la empresa para el desarrollo de la institución. Su organización es similar al sindicato, pero difiere en cuanto a sus objetivos y fines. Sus atribuciones son celebrar contratos colectivos, defender los derechos de clases y representar legalmente a sus afiliados. Veamos ahora los principios básicos del derecho colectivo. En la actualidad, la ley contempla los siguientes principios. 1. Protección del trabajador. Aquí podemos ver que el empleador, reconociendo sus derechos contractuales como trabajadores, por ejemplo, la libertad laboral. 2. Autonomía sindical. Este principio constituye un gran campo de acción donde se fundamenta el derecho colectivo del trabajador. Por ejemplo, el derecho de los trabajadores de pertenecer y actuar en un sindicato o en un comité de empresa. 3. Defensa de interés y paz laboral. La ley otorga este derecho de organizarse para defender sus intereses. Defiende un derecho de clase, diálogo, protesta, manifestaciones y demandas colectivas, para así tener un equilibrio entre las partes para normalizar la situación y buscar la paz laboral. 4. Codecisión de la empresa. Con este derecho, los organismos sindicales luchan por querer formar parte de los destinos de la empresa. Por ejemplo, cuando un representante de los trabajadores participa en las sesiones de la junta directiva. Y 5, tenemos la participación de los trabajadores. El trabajador en la actualidad participa en las actividades de la empresa, sean estas políticas, sociales, económicas. Por esta razón, actualmente tienen delegados en el IES y más organismos en el que participan activamente. Estos organismos son, por ejemplo, los sindicales, laborales, Policía Nacional e internacionales.
Veamos ahora las formalidades del contrato colectivo. Vemos aquí que tenemos dos artículos de ley. El artículo 236 señala textualmente: el contrato colectivo deberá celebrarse por escrito ante el director regional del trabajo y a falta de este ante un inspector del ramo y extenderse por triplicado bajo pena nulidad. Un ejemplar será conservado por cada una de las partes y el otro quedará en poder de la autoridad ante quien se lo celebre. Y el artículo 237 textualmente señala: contenido del contrato colectivo. En el contrato colectivo se fijarán las horas de trabajo, el monto de las remuneraciones, la intensidad y calidad del trabajo, los descansos y vacaciones, el subsidio familiar y las demás condiciones que estipulen las partes. Vamos a ver entonces un video que resume lo que son estas organizaciones que representan al empleado en una empresa. ¿Para qué sirve un sindicato? ¿Es necesario que los y las trabajadoras tengan algún tipo de relación laboral con la dirección de la empresa? ¿La interlocución directa con recursos humanos es útil para la plantilla? Una empresa se construye con capital y con mano de obra. No habría empresa si no existiese cualquiera de estos dos elementos. Por lo tanto, lo lógico es que se constituya un vínculo entre ambos. La relación que puede establecer una trabajadora o un trabajador aislado con la dirección de la empresa no garantiza el principio de igualdad. El equilibrio solo puede ser posible a través de unas relaciones laborales colectivas, es decir, que los y las trabajadoras se establezcan como colectivo. Y precisamente eso es un sindicato, una organización integrada por trabajadoras y trabajadores, constituida para la defensa y promoción de sus condiciones laborales. Es una forma de dialogar con la empresa, con un canal que te permite ayudar a todos tus compañeros para poder tener una voz que vaya directamente a la directiva y sepa los sentimientos, cómo se sienten los trabajadores y sus necesidades para que su calidad de vida laboral se mejore. Es una herramienta básica para la negociación, no solo para el conflicto, sino también para recoger todos los feedback que puede haber, las preocupaciones que puede haber entre los compañeros, por un cauce que llegue de forma directa al management, a la dirección. Es una herramienta fundamental. No solo es una cuestión de gestionar los conflictos que se puedan dar entre empresa y plantilla, se trata de construir entre todos y entre todas empresas viables donde se trabaje a gusto, entornos productivos, igualitarios, con unas relaciones laborales justas. Recuerden entonces que la libertad sindical es un derecho que tienen los trabajadores sin ninguna distinción. Mediante el sindicato, ellos unen sus esfuerzos, intereses, necesidades con otras pertenecientes a sus mismos grupos. ¿Para qué? Para defender y hacer efectivo sus derechos. Este ha sido el tema que hemos tratado en esta oportunidad. Recordemos seguirnos cuidando, siguiendo las medidas de bioseguridad, el uso de mascarilla, lavarse correctamente las manos y el distanciamiento social. Somos sus maestros, el tecnólogo Giovanni Galarza y mi persona. Esperamos entonces encontrarnos en una nueva oportunidad.